Hola, soy Federico Luchelix de la Asociación de Cumplimiento y Ética. Es un placer estar aquí. Dar bienvenida a este seminario web sobre el cumplimiento. Tenemos gente de Sudáfrica, Nigeria, Irlanda, España, el Reino Unido, Argentina, DC, Brasil y mundialmente. Gracias por unirse a nosotros hoy y gracias a IFCA por organizar el seminario web y un agradecimiento especial a todos nuestros panelistas. Comencemos con nuestros oradores de hoy. Me siento honrado de organizar esta reunión con amigos y colegas de todo el mundo. Hoy tendremos la oportunidad de hablar con algunos de los profesionales de cumplimiento más reconocidos del mundo sobre los temas principales que serán el núcleo de nuestro Congreso Internacional IFECA 2023. Por favor, chicos, equipo, les voy a pedir que por favor enciendan sus cámaras, por favor. Comenzaré presentando a Naomi Burley. Naomi es CEO del Instituto GRC en Australia, Pattison Bolego. Pattison es director general consultoría Pattison y presidente del Instituto Cumplimiento de Nigeria. Riani Pochiter. Riani es CEO del Instituto de Cumplimiento de África Austral. Y Alex Temonchian, fundador y CEO de Defensores de la Privacidad y especialista en privacidad de datos en Rusia. Así que comencemos con preguntas sobre los temas del Congreso Internacional IFCA 2023. Recuerden, esto es solo un calentamiento. Esto es el comienzo. Recuerde que durante el seminario web podrá enviar sus preguntas a nuestros oradores. Y si tenemos tiempo, lo compartiremos con ellos. Ahora comenzaremos con nuestra primera pregunta para Alexei. Hola Alexei, ¿cómo estás hoy? ¿Todo esté bien por allá? Federico, gracias. Y doy la bienvenida a todos los participantes del seminario de hoy. Y muchas gracias a los organizadores ser el primero en hablar. Un agradecimiento a la Sección Nacional de Cumplimiento en Rusia, porque los represento hoy en este seminario web, así que muchas gracias. Gracias, Alexei. Alexei, en el mundo actual, donde la privacidad y los riesgos cibernéticos no tienen fronteras, ¿qué medidas proactivas deben tomar las organizaciones para anticipar y mitigar las amenazas cibernéticas? ¿Podría proporcionar ejemplos de estrategias efectivas para anticipar y mitigar los riesgos cibernéticos? Sí, creo que todas las organizaciones en realidad solo tienen que seguir las mejores prácticas que ya existen, de hecho, en realidad. Entonces, quiero decir, muchas organizaciones, muchas instituciones nacionales y organismos gubernamentales y autoridades han desarrollado múltiples enfoques sobre cómo puedes cumplir con la ciberseguridad y, por supuesto, cumplir desde la perspectiva de la privacidad. Y creo que la visión general es que debes cumplir de tres maneras: desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva organizacional y desde la perspectiva legal. Creo que es solo lo clásico. Y por supuesto, en primer lugar, cuando hablamos de cumplimiento legal, tienes que tener procedimientos locales. Debemos tener todos los acuerdos necesarios, como NDAs y SLAs. Así que esto es algo bastante común. Pero, por supuesto, cuando hablamos del aspecto legal de esta historia, también tenemos que estar atentos a las posibles situaciones de violación de datos. Porque, según mi experiencia profesional, muchas empresas, cuando enfrentan situaciones como una violación de datos, lamentablemente no tienen una política y un plan claros de gestión de violaciones de datos. Así que solo están tratando de actuar como si realmente tuvieran un incendio en su oficina e intentar hacer algo de manera efectiva, algo de manera eficiente. Pero, por supuesto, la mejor manera de manejar una violación de datos es estar preparado de antemano. Así que este es, creo, el primer paso. Bueno, no es una percepción, pero es algo importante a seguir. Y cuando hablan de las instituciones financieras, es importante para ellas también observar los ataques a la cadena de suministro, porque muchas instituciones financieras no tienen su infraestructura de TI. Así que dependen de los subcontratistas, de los centros de datos externos y de los proveedores de servicios. Y cuando hablamos de una violación de datos, al menos en los casos de salud, se trata de un ataque relacionado con la cadena de suministro,
no con las organizaciones en sí mismas. La segunda cosa, por supuesto, cuando hablamos de medidas proactivas de ciberseguridad, creo que es importante tener en marcha todas las tácticas proactivas de ciberseguridad y privacidad de manera efectiva y eficiente. Entonces, 3 de ellas creo que son las más importantes, así que la casa de amenazas, las pruebas de penetración y, por supuesto, la monitorización proactiva de la red y los puntos finales. Entonces, esos son medios técnicos, pero debido a que esas medidas son proactivas, la mejor manera de manejar cualquier riesgo de privacidad o ciberseguridad es anticiparlo y mitigarlo con anticipación. Así que creo que este es el mejor enfoque. Y por último, creo que una de las cosas más importantes son las medidas organizativas y las medidas relacionadas con el establecimiento de una cultura centrada en la privacidad y la seguridad en la organización, porque en el centro de todo están las personas. Así que tienes que involucrar a tu personal, a tu equipo, tienes que realizar todas las capacitaciones necesarias en ciberseguridad y privacidad e involucrar a las personas en toda esta historia y en todo esto. Porque si las personas están motivadas, si están conscientes de todas las amenazas cibernéticas, entonces creo que al menos la mitad del trabajo está hecho para ti. Me refiero a las amenazas de ciberseguridad y a todos los demás tipos de amenazas relacionadas con la privacidad y cualquier seguridad de la información y cumplimiento. Porque según las estadísticas actuales, del 70 al 80% de los incidentes de ciberseguridad se originan en las personas, en la historia interna, en el personal local. Así que creo que la mejor manera de manejar esto es invertir en tu relación con el personal local y desarrollar una cultura local enfocada en la privacidad y la seguridad. Esa es mi historia. Muchas gracias. Gracias, Alexi. Parece que todo se trata de crear una cultura de cumplimiento en la privacidad de datos, el riesgo cibernético y cada uno de los diferentes temas, ya sabes, cada uno de los diferentes temas de los que estamos hablando. Ahora, la siguiente pregunta es para Pattison. ¿Cómo estás hoy, Pattison? Muchas gracias, Federica. Gracias, todo está bien. Gracias. Vamos con nuestra primera pregunta para ti, Pattison, y aún relacionada con los riesgos de cumplimiento. Uno de los temas que abordaremos aquí en nuestro Congreso IFCA 2023 es el siguiente. Pattison, los esfuerzos contra el lavado de dinero han sido una preocupación global con grados de efectividad en diferentes regiones. ¿Cuáles son las lecciones clave que los profesionales de cumplimiento pueden aprender de los escándalos internacionales de lavado de dinero y cómo pueden abordar proactivamente las próximas vulnerabilidades para mejorar sus programas de AML? Gracias una vez más por invitarme y estoy realmente contento de ser parte de este evento tan eminente. Equipo de oradores y en nombre de mi estimado instituto, el Instituto de Cumplimiento de Nigeria, les envío un saludo y respetados. Todos fuimos testigos de los enormes y sorprendentes escándalos que han estado ocurriendo y apareciendo por todas partes, en cada rincón y en cada bancos colapsando como resultado de controles deficientes de AML debido a la falta de y los esfuerzos adicionales que se están realizando para cerrar estas brechas y vulnerabilidades en todas las diferentes regiones. Y son lecciones muy valiosas, muy importantes y significativas que vamos a aprender como profesionales de cumplimiento en nuestra carrera de todos los escándalos que han ocurrido en los últimos años. Y personalmente diré que, en mi humilde opinión, la mayoría de esto ha sido probablemente resultado de un enfoque verdaderamente excesivo en el cumplimiento normativo y significativamente menos en el cumplimiento de la integridad. Y esto ha traído mucha corrupción y mal comportamiento entre los actores del mercado de manera significativa y considerable en gran medida. Entonces, los reguladores necesitan poner mucho más énfasis en la conducta y el comportamiento y tratar más con el cumplimiento de la integridad en lugar del cumplimiento regulatorio. Y también encontrarás que las prácticas en torno a la debida diligencia se han relajado mucho. La necesidad de hacer una identificación adecuada del cliente es un problema importante, particularmente aquí en esta parte del mundo, en África,
donde tenemos muchos problemas de infraestructura para capturar realmente la identidad de las personas. Y esto ha creado muchas vulnerabilidades que han llevado a muchos escándalos por fallos significativos y graves en los controles de AML en las empresas. Y por eso necesitamos asegurarnos de que implementamos procesos adecuados de debida diligencia del cliente para garantizar que podamos reducir significativamente la cantidad de vulnerabilidades por fallos en la identificación de personas. El tema de la propiedad beneficiaria, estoy seguro de que lo sabes, es muy importante. Necesitamos llegar a los verdaderos beneficiarios de las estructuras que se han creado para facilitar el lavado de dinero. También hemos visto, como resultado de los fallos que hemos observado, que los entornos tecnológicos se han relajado en gran medida. El mundo se está moviendo muy rápido y de manera significativa. Ha habido mucha innovación tecnológica, pero el cumplimiento no está al día porque la gente, ya sabes, todavía depende de los antiguos medios tradicionales de monitoreo de transacciones. Sabes, los métodos de intimidación financiera se han vuelto tan sofisticados, así que necesitamos aprovechar la tecnología, como la IA y el aprendizaje automático, para poder ponernos al día en este ámbito y así traer la monitorización en tiempo real de nuestras actividades para aumentar la capacidad de nuestras empresas y nuestros profesionales de identificar elementos inusuales y reportar transacciones sospechosas a las autoridades. Esto ha faltado debido a la pobre adaptación de la tecnología. Nuevamente, particularmente en países más pobres como en África, y sé que algunas instituciones han hecho esfuerzos para incluso ayudar a las personas a adquirir tecnología. Sé que recientemente en Sudáfrica, AfriSim habló sobre su intención de introducir una facilidad para territorios menos privilegiados, como en África, donde las empresas pueden obtener préstamos para comprar equipos tecnológicos y mejorar el cumplimiento. Otra parte crítica de los elementos que han creado estas brechas y vulnerabilidades es la rapidez con la que se produce la intermediación financiera a través de las fronteras. A medida que aumentamos la interacción y el comercio, encontramos que el crimen se desplaza de un territorio a otro. Y así facilita que los lavadores de dinero muevan sus ganancias fácilmente a través de las fronteras y las disimulen. Por lo tanto, es muy importante que prestemos atención a la necesidad de colaborar y cooperar entre los participantes. Las agencias de aplicación de la ley en diferentes jurisdicciones deben cooperar y tener programas de asistencia legal mutua para perseguir a los criminales y también aumentar el nivel de colaboración e intercambio de información entre las instituciones financieras. Por eso en Nigeria, por ejemplo, tenemos la Asociación de Directores de Cumplimiento de Bancos en Nigeria, y como tenemos en muchos otros países de África Occidental, donde los oficiales de cumplimiento vienen a compartir información y sacar a los malos del sistema. También necesitamos enfatizar la necesidad de capacitación, porque como han ido las cosas, acabamos de escuchar a Alexis hablar sobre la IA. La IA está dominando el entorno. Los oficiales de cumplimiento deben mejorar y aprender más. Hay institutos. Está IFCA para apoyar la capacitación y el conocimiento. Y esto también nos ayudará a lidiar con la falta de conocimiento que ha creado la vulnerabilidad que he visto en muchos de estos colapsos y escándalos que hemos visto en la industria, y también nos permitirá abordar estos problemas de manera más efectiva en la industria actual. Otra cosa que no debemos olvidar, la lección que hemos aprendido, es el fracaso en la evaluación de riesgos específicos en varias áreas específicas, como las criptomonedas y la tecnología blockchain. No muchas personas entienden los activos virtuales y por lo tanto debemos aumentar nuestra comprensión de los riesgos que enfrentamos debido a algunas de estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, animamos a los profesionales de cumplimiento a ver cómo pueden introducir muchas más evaluaciones de riesgo de alto nivel de productos, nuevos productos y los nuevos segmentos de clientes que están evolucionando. Necesitamos prestar más atención para que identifiques los riesgos de AML involucrados en estas nuevas áreas. Nuevamente, algo muy crítico de lo que también necesitamos hablar es la cultura de denuncia. Si ves algo, di algo como siempre.
Esto no suele estar bien establecido en ciertas regiones y ciertas jurisdicciones porque típicamente la gente no quiere hablar sobre los demás. Soy consciente de que hace algún tiempo, en el pasado, cuando ciertamente tuvimos problemas y yo era el director de cumplimiento de mi banco, en una situación sin duda, por ejemplo, debido al genocidio, no les gusta denunciar porque no quieren hablar unos de otros. Pero como ves, la cultura de denuncia en realidad ayuda a promover la denuncia de sospechas y facilita la capacidad de llevar la información a las autoridades correspondientes que se requiere para el propósito de procesar a los lavadores de dinero. Y así necesitamos promover la cultura de la denuncia para que pueda ayudar a proporcionar la adecuada información básica cuando vean sospechas, y luego también debemos asegurarnos de que los procesos de denuncia estén protegidos y que los denunciantes estén protegidos. También me gustaría hablar sobre el papel que a veces pasamos por alto y que causó, si recuerdan el accidente de Silver Valley, fue resultado de una brecha en la supervisión del Consejo. La Junta necesita recibir de manera continua, actualizada y precisa información disponible sobre los controles de AML, y donde tengamos deficiencias en la supervisión del Consejo, podría crear problemas dentro del sistema. Necesitamos que los miembros del Consejo se involucren más en la supervisión de AML-CFT dentro de nuestras instituciones. Esto es crítico, la Junta establece el tono. Necesitamos crear una cultura de cumplimiento. La gente solía pensar que un entorno de cumplimiento que es conforme es cuando tienes un jefe de cumplimiento muy superior y su equipo. Eso no es cierto. Cuando hablamos de entorno de cumplimiento, nos referimos a que cada miembro del equipo haga su mejor esfuerzo para entender las obligaciones de cumplir con la regulación, entender la regulación al pie de la letra y asegurar el cumplimiento. Ahí es donde se crea una cultura de cumplimiento adecuada. Luego, cualquier cosa que no se verifique no se hace correctamente. Necesitamos realizar auditorías y pruebas bien para asegurarnos todos los controles estén funcionando. Creo que me gustaría concluir diciendo que todos los fracasos y brechas que hemos visto a lo largo de los años no fueron una sorpresa porque ha habido muchas fallas de vulnerabilidad, las cuales creo que si promovemos la debida diligencia adecuada, si abordamos el problema de la corrupción en el sistema, seremos capaces de enfrentarlo. Gracias. Gracias por sus ideas. Viajemos ahora a Australia y continuaremos con nuestro próximo tema, las estrategias y la gobernanza en el cumplimiento. Comenzaremos contigo, Naomi, pero primero recuerden que envíen preguntas por el chat. Esto es un calentamiento para nuestro Congreso IFCA 2023 y que recibirán un beneficio de un descuento para registrarse en nuestro evento. Naomi, ¿cómo estás? Gracias por unirte. Espero que estés bien. Gracias, Federico. Gracias a todos por asistir al seminario web hoy. Gran respuesta de todos. Muy emocionado de ver a todos. Permíteme comenzar con la primera pregunta para ti relacionada con ESG y es la siguiente. Naomi, ¿cómo están entendiendo las organizaciones en el mercado australiano el ESG y cuál es el papel del cumplimiento ahora y en el futuro? Estoy fascinado por todo el fenómeno ESG que se ha extendido a nivel mundial y creo que en Australia en particular ha abarcado todas las industrias. Entonces, en industrias hay una comprensión sólida de algunos de los elementos, especialmente en ambiental, en la minería o en la producción primaria. Pero en los servicios financieros se ha adoptado un poco diferente, donde creo que muchas instituciones financieras han visto una oportunidad para lanzar productos que tienen un perfil de sostenibilidad o afirmaciones al respecto para devolver algo al medio ambiente. Así que ha sido un comienzo interesante en un viaje que creo que va a requerir bastante madurez porque es un conjunto bastante complejo de proyectos y actividades que se llevan a cabo en el ESG. Sostenibilidad, restituir a la naturaleza, cambio climático. Hay informes concretos y medibles que van a ser requeridos por las organizaciones en tu categoría E. En tu categoría S hay temas sobre esclavitud moderna, inclusión, diversidad y derechos indígenas.
Así que hay mucho en eso. Y creo que en este momento estamos al comienzo de un viaje muy inmaduro que va a tomar entre 5 y 8 años, creo, para obtener el espectro completo, pero es uno que es realmente esencial. Está elevando los requisitos para que las organizaciones vayan más allá de sus deberes financieros y fiduciarios de generar ganancias para sus accionistas y pensar en cómo están cuidando del mundo y de las personas en él y poner medidas y métricas alrededor de eso y decir dónde están previniendo daños y dónde realmente están cuidando a las personas. Entonces, el papel del cumplimiento donde está, creo que la gente haya reconocido el conjunto de habilidades realmente único que tiene el profesional de cumplimiento para construir marcos, desarrollar la cultura y establecer métricas en torno a muchas cosas que son bastante incuantificables. Y esa experiencia en control que tienen los profesionales de cumplimiento en monitorear las cosas y tener gobernanza a lo largo del ciclo de vida. En este momento estamos viendo que se están creando muchas posiciones de ESG en las organizaciones y pueden traer expertos en la materia que son excelentes en la parte ambiental o ellos tienen experiencia en actividades contables específicas que necesitan realizar o tienen un trasfondo en asuntos indígenas o esclavitud moderna o lo que sea y pueden estar pensando en ello de una manera muy sólida. Creo que con el tiempo las organizaciones reconocerán que cumplir con sus obligaciones, que es lo que se hace en un programa ESG, encaja muy bien en su conjunto de habilidades de cumplimiento. Evaluar los riesgos es parte de las habilidades de cumplimiento y requiere un marco, así que creo que con el tiempo veremos a las personas de cumplimiento involucradas en esas discusiones. Creo que lo veremos reportado en una matriz de riesgos como otros riesgos de obligaciones y veremos un fortalecimiento mayor de la garantía y la gobernanza en esa área. A largo plazo, los profesionales de cumplimiento necesitan entender eso y deberían insertarse en las conversaciones en esas áreas ahora mismo si no lo están haciendo ya. Pero en este momento parece un campo especializado. La gente entenderá que son expertos en la materia, pero no construyen un marco para ti. Esa es mi predicción. Muchas gracias, Naomi, por tus predicciones. Veo que tenemos algunas manos levantadas, personas de todo el mundo. Si no les importa, queridos panelistas, estimados y respetados panelistas, les daré la palabra por si desean hacer preguntas en vivo, por favor. Tengo a Janine Supra allí, Ana Canet, Siobhan Brady, Diane Sherman. ¿Alguno de ustedes quiere unirse a nosotros en el escenario y hacer preguntas en vivo a nuestros panelistas? Está bien, está bien. Entonces seguiremos con nuestro programa como se esperaba y sin lugar a dudas continuaremos. Antes de presentar a Riani, tengo una pregunta más para ti, Pattison, por favor, una vez más. Mi siguiente pregunta está relacionada con estrategias y gobernanza y sobre un problema que Compliance enfrentamos diariamente. A menudo se considera que el cumplimiento es un centro de costos, pero ¿cómo pueden los profesionales del cumplimiento demostrar que podemos contribuir a los resultados financieros y al éxito general de una organización? ¿Hay alguna estrategia o práctica específica que haya tenido éxito en este sentido, Patricia? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, muchas gracias una vez más, Federico. Y este es realmente un tema muy actual. En mi carrera, siempre que las personas que no entienden te preguntan, cumplimiento, ¿qué es lo que realmente haces? A menudo quiero decir, ¿qué nos aportas? Quiero decir, y esos son ataques frontales abiertos, claramente. A veces de manera sutil, no salen abiertamente a atacarte de esa manera, no prestan mucha atención a tu función de cumplimiento y no te prestan atención. Y el problema es porque, créanme, como profesionales de cumplimiento, no hemos hecho lo suficiente para poder mostrar a nuestra gerencia y a nuestra alta gerencia y al consejo lo que el cumplimiento realmente aporta al negocio. Y por eso es un tema muy actual. El cumplimiento en realidad es un buen negocio. Ese es el resumen de ello. En realidad, el cumplimiento es un buen negocio. Si comienzas desde los problemas,
relacionados con cómo el cumplimiento adecuado se supone que te ayuda a gestionar tu riesgo reputacional de manera efectiva, te coloca en una posición para poder gestionar tus esfuerzos para cumplir con la regulación de manera adecuada y te mantiene fuera de problemas y correctamente. Eso es muy básico. Y luego, ya sabes, y también, el cumplimiento es también un epítome de eficiencia porque te ayuda a reducir las pérdidas operativas y proporciona eficiencia operativa. ¿Cómo sucede esto? Verás, el cumplimiento es muy proactivo y por lo tanto te ayuda a lidiar con el costo de la no conformidad. Así que al ser proactivo, haces las cosas bien desde el principio. Y así, cuando haces las cosas bien a la primera, eliminas el costo de la no conformidad. En realidad, podríamos relacionarlo directamente con los costos fiscales reales, porque cada vez que haces las cosas mal, te lleva mucho más esfuerzo corregirlas. Entonces, lo que hace el cumplimiento es ayudarte a establecer tus procesos y optimizar tus operaciones de manera eficiente y eficaz para reducir los recursos que necesitas para lograr tu objetivo. Y así, el cumplimiento de las expectativas del cliente y la confianza que éste deposita en la empresa son dos variables profundamente interrelacionadas que se influyen mutuamente. Algunos clientes creen en las instituciones y confían en que serán atendidos, que sus datos serán debidamente protegidos de manera adecuada y que están tratando con personas razonables porque pueden ver que tienen una fuerte cultura de cumplimiento. Y así ganas el corazón de tus clientes cuando puedes mostrarles tienes una buena postura de cumplimiento. Por lo tanto, te proporciona una ventaja competitiva. En realidad, podría ser una ventaja competitiva muy fuerte y te coloca por encima de tu competencia si puedes mostrar a tus socios, clientes e inversores que realmente tienes una cultura de cumplimiento sólida. Y en este mundo innovador, como cuando digo que el cumplimiento es un buen negocio, estoy seguro de que los profesionales de marketing empresarial en realidad hablan sobre la gestión de la cadena de valor de manera efectiva y eficiente. Sabes el valor fundamental de la gestión de la cadena de valor que te ayuda a construir tu negocio. Sabes aprovechar la expansión de tu negocio. ¿Y cómo se hace eso? Cuando haces tu debida diligencia muy bien, cuanto más conoces a tu cliente, más negocio obtienes de él. Y así, las prácticas de cumplimiento mejoran la debida diligencia, conocer a su cliente y su negocio, lo cual invariablemente te ayuda a mejorar tu cadena de valor y a asegurar toda la cadena de valor de tus clientes, consolidando así tu balance general contigo. Entonces, si miras el cumplimiento desde esa perspectiva, ayuda a aumentar el negocio y la participación en el mercado. Hemos hablado de ayudarte a reducir costos, la colaboración interfuncional, el cumplimiento con recursos humanos, el departamento legal y otras partes del negocio ayuda a crear armonía en el sistema y generar una comprensión adecuada del objetivo de la organización. Alexis estaba hablando sobre datos, gestión de datos y protección de datos y seguridad. Verás, el análisis de datos se ha convertido en un tema muy importante hoy en día. Así que una forma de entender mejor a tu cliente es gestionar sus transacciones y sus comportamientos. A partir de sus transacciones, puedes predecir el comportamiento de tu cliente. Y una cosa que nuestras funciones de cumplimiento hacen muy bien a través de su monitoreo de transacciones y análisis de datos es dar a las personas información sobre el comportamiento. Los chicos orientados al mercado, aquellos que entregan noticias negativas, pueden ayudarles a conocer mucho más sobre sus clientes para permitirles asegurarse de que están proporcionando a los clientes lo que quieren y proteger a la organización de malos clientes. ¿Sabes? También necesitamos entender que la productividad y retención de los empleados también juegan un papel en una buena cultura de cumplimiento. Muchas personas se sienten más cómodas trabajando con ciertas organizaciones por las buenas prácticas de cumplimiento y ética. Esto es una gran ventaja para que realmente consigas a las personas de muy mejor calidad disponibles. Conozco organizaciones con las que algunas personas definitivamente no querrían trabajar debido a algunos problemas de cumplimiento relacionados con la reputación que las rodean. Así que vale la pena. Tómese el tiempo para informar de manera detallada
sobre el desempeño del cumplimiento a las organizaciones. De vez en cuando, calcula tu retorno de inversión en cumplimiento, revisando y mostrando a la gerencia cuánto has ahorrado de todas las pérdidas que se habrían acumulado si no hubieras tenido buenos controles de cumplimiento en su lugar. Júntelos como KPIs y prepare matrices e informe para la Junta para mantener a la Junta informada y que puedan ver cómo el cumplimiento está contribuyendo al negocio. Así es como creo que podemos ayudar a las personas a entender el valor del cumplimiento para nuestros negocios y está en manos de los profesionales de cumplimiento hacerlo. Gracias, Pattison. Muchas gracias. Ahora pasemos a nuestro siguiente tema, que es mi favorito. Presentaremos a Riani. Pueden publicar sus preguntas en el cuadro de chat o en la pestaña de preguntas y respuestas. Ahora, Riani, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí. ¿Todo bien por allá? Gracias, Federico. Hace frío aquí en Ciudad del Cabo, pero estamos bien. Gracias. Bueno, igual que en Argentina, pero también nos va bien aquí, hablando con ustedes, amigos y colegas. Bueno, Riani, gracias por este próximo tema. Tengo una pregunta para ti. Riani, en un mundo donde la inteligencia artificial está automatizando cada vez más tareas y procesos, ¿qué habilidades humanas crees que se volverán aún más críticas y demandadas? ¿Y cómo pueden los individuos y las organizaciones cultivar habilidades para prosperar en esta era de cumplimiento y regulación impulsada por la IA? Gracias, Federico. Uno de mis temas favoritos también. El libro blanco del Foro Económico Mundial sobre los trabajos del mañana y el impacto de los grandes modelos de lenguaje en los trabajos, como ChatGPT, Bing, Bard, y hay muchos otros. Veo que Claude ahora ha estado definitivamente superando a ChatGPT como claramente el favorito. Pero cuando miras este libro blanco que salió, me gusta bastante la forma en que lo abordan. Sabes, no es un enfoque de todo o nada el que deberíamos tener aquí. La forma lo han analizado. ¿Qué trabajos pueden ser automatizados con IA? ¿Cuáles tienen un alto potencial para ser mejorados con IA? ¿Y qué trabajos tienen un potencial muy bajo o un riesgo bajo de automatización o aumento por IA? Entonces, si miras la automatización, típicamente son esos trabajos que tienen tareas muy rutinarias y repetitivas. Prácticos consideramos autorizadores de crédito, verificadores, empleados administrativos. Esos probablemente serán reemplazados por IA bastante rápido y probablemente esté ocurriendo mientras hablamos. Luego, los trabajos con alto potencial para la mejora mediante IA, curiosamente me sorprendió bastante, son el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos. Entonces, típicamente en el ámbito del análisis matemático y científico, sabes, uno tiende a pensar al leer todas estas cosas que ese tipo de habilidades van a estar muy impulsadas por los humanos. Muy interesante ver que la IA está desempeñando un papel importante y desempeñará un papel bastante grande. Los trabajos con bajo potencial de automatización o aumento por IA son aquellos con alta interacción personal, como los profesionales de la salud, maestros, trabajadores sociales, etc. Y luego, por supuesto, no creo que esto sea una novedad para nadie, pero el sector más expuesto a la inteligencia artificial, y no solo uno, sino un par de sectores principales, son los servicios financieros, TI, comunicaciones digitales, medios, y luego la industria del entretenimiento y deportes. Entonces, me llamó la atención de este informe fue que, si miras a los oficiales de cumplimiento, hicieron fue incluir un gráfico en este informe. Y eso muestra los grados en los que un trabajo puede estar en una de estas categorías. Y para los oficiales de cumplimiento, alrededor del 50% de nuestras tareas pueden ser automatizadas o aumentadas por la IA. Eso es bastante interesante. Así que creo que si estás en ese espacio y estás en un rol de cumplimiento actualmente donde haces mucho trabajo repetitivo y rutinario, es realmente una señal de alerta, diría yo, para que empieces a pensar en cómo puedes moverte a un rol en cumplimiento. No digo fuera del cumplimiento, pero ¿qué deberías empezar a considerar para hacerte más solicitado? El otro 50%, viendo a los oficiales de cumplimiento con baja exposición, tiene un riesgo muy bajo de ser reemplazados.
Y el tipo de actividades que encajarían en esas categorías serían cosas como ser un asesor o ser un solucionador de problemas. Sabes, estas son cosas que verás sobre habilidades futuras. Resolución de problemas es una habilidad mencionada. Ahora, ya sabes, esto es solo un gran modelo de lenguaje, pero creo que hay tantas cosas que están llegando a los oficiales de cumplimiento hoy en día. Eso es IA y ese es el tema de discusión. Si solo miras influencias, ¿qué pasa con la legislación? La legislación. Por necesidad moverse cada vez más hacia un enfoque basado en principios, con resultados definidos, en lugar de iguales definidos, menos reglas, muchos más principios. ¿Y qué hace eso? Deja a la organización la tarea de entender cuáles son los riesgos a los que están expuestos y luego diseñar el entorno de control. Y voy a llamarlo específicamente no controles. Estos no son controles individuales. Creo que son entornos de control, porque lo que veremos es que todavía habrá una mezcla de principios y reglas. No podemos alejarnos de las organizaciones. No puedes dejar que todos sigan sus propios principios, y seguramente tendrás reglas internas. Naomi ha hablado sobre ESG. ¿Necesito decir algo al respecto? Sabes, estas cosas no solo nos afectan en nuestros roles como oficiales de cumplimiento, sino que nuestras familias, nuestras comunidades están muy afectadas. Acabamos de tener unas marejadas muy fuertes aquí en Ciudad del Cabo con daños muy grandes a la propiedad e incluso algunas personas fallecidas. Cuestiones cibernéticas. Y luego somos tan rápidos para olvidar, ¿verdad? ¿Y los factores macro? El COVID-19 es un recuerdo lejano, pero fue hace 2 años. Y esas no son las últimas cosas que nos pasarán, ¿sabes? Así que todas estas son el tipo de influencias que están afectando nuestro espacio hoy. Estamos hablando de negocios, las empresas, productos y servicios que avanzan y cambian con los tiempos. Entonces, creo que para ir al grano, ¿cuáles son las habilidades que debemos considerar desde una perspectiva de cumplimiento y desde una perspectiva humana? Estoy fascinado por esta teoría de las inteligencias múltiples. Ya no medimos solo el coeficiente intelectual. Ahora también hay un gran componente de inteligencia emocional, el EQ. Pero hay otras inteligencias, hay algunas teorías. Tienes inteligencia espacial, musical, lingüística. ¿Qué tan bueno eres con las palabras? Lenguaje. Habilidades lógicas y matemáticas. Habilidades o inteligencias interpersonales. Intrapersonal, ¿qué tan bien me conozco? Y luego la inteligencia naturalista. Así es como interactúo con el entorno y qué tan buenas son esas habilidades. ¿Y por qué mencioné esto como un modelo para pensar, ya sabes, cuáles son esas habilidades que necesitaremos en el futuro? Muy interesante. Si empiezas a comparar estas múltiples inteligencias, ¿en cuál de ellas seguimos superando a la inteligencia artificial? ¿O en cuál está empezando la IA a superarnos? Y cuando haces esa comparación, realmente se convierte en un ejercicio revelador. Muchas de estas, incluso las que uno esperaría que las habilidades lógicas y matemáticas que una tecnología o inteligencia artificial nos superen en eso. Pero ¿qué hay de lo lingüístico? Quien lo hubiera pensado, definitivamente una habilidad humana. Entonces, en estas inteligencias la IA avanza. ¿Cuáles son esas habilidades que necesitamos considerar entonces? Gracias. Tu tiempo ha terminado, pero por favor, te daré un par de segundos más para que termines tu idea, por favor. Te daré un poco más de tiempo, por favor. Porque me están apurando, ¿sabes? No tenemos todo el tiempo. Me gustaría hablar contigo sobre estos temas, pero me están apurando. No, claro, está bien, Federica. Está bien, entonces me detendré. Acabo de terminar. Por favor, tómate un par de segundos más para presentar tu idea. Sí, creo que para concluir sobre las habilidades, repasarlas rápidamente. La alfabetización digital es una obviedad. Debes tener conocimiento práctico de IA, computación en la nube, en el borde y blockchain. No serás programador,
pero necesitas entenderlo. La ética es una habilidad emergente de la que necesitamos tener un conocimiento práctico, pensamiento crítico, inteligencia emocional, creatividad, colaboración. Eso va a ser clave entre nosotros y las máquinas, nosotros con otras disciplinas como el cumplimiento. Ahora bien, será una habilidad clave. Flexibilidad. Además de las habilidades, las características, ¿cuál es tu personalidad y qué rasgos considerar? Humildad, curiosidad. Siéntete cómodo con la incertidumbre. Necesitas ser humilde para decir, no lo sé. ¿Podemos hablar? Luego ser audaz y valiente. Toma esto y sigue adelante. Nadie lo sabe mejor que tú. Solo hazlo. Gracias, Federico. Gracias, Riani. Muchas gracias por tus ideas. Seguiremos adelante con Naomi con otra pregunta para ti. Naomi, en un país con una consideración regulatoria limitada de la IA, ¿crees que el cumplimiento tiene un papel que desempeñar en cómo las organizaciones utilizan la IA con fines comerciales? Y si es así, ¿cómo y por qué? Mira, creo que hay una corriente de pensamiento que considera la IA como un riesgo puramente tecnológico y que deberíamos dejar eso a los expertos en la materia y preocuparnos por ello. Pero mi postura es que se está utilizando como una herramienta, tal como se utilizaría cualquier otra herramienta empresarial o incluso un miembro del personal para realizar análisis o escribir textos para ti. Así que ya hay varias formas en que la IA se está desplegando dentro de las organizaciones. Y por eso creo que cualquier organización debe comprender realmente lo que eso significa, si hay una exposición al riesgo y qué impacto tiene el tipo de IA que se está implementando en su organización en el aspecto cultural y también en sus esfuerzos por cumplir con las normativas de manera muy significativa y detallada. Entonces, no permitirías, ya sabes, que un nuevo miembro del personal que no haya pasado por todos los procesos normales de incorporación ande tomando decisiones en tu nombre, porque eso podría llevarte a una área no conforme. Y lo mismo ocurre con la IA. Creo que esta es la parte de supervisión al implementar cualquier tipo de herramienta. Creo que las organizaciones han comprendido y entienden involucrar el área de cumplimiento y riesgos en esas conversaciones, y no se trata solo de un área de experiencia técnica. Así creo que el cumplimiento va a intervenir en ese espacio donde interrogan y luego preguntan cómo se alinean las decisiones con las directrices acordadas por la organización sobre la toma de decisiones. ¿Está dentro del apetito de riesgo? Es así como nuestra cultura y valores, ya sabes, quienes decimos que somos, ¿es esto a lo que nos hemos comprometido como organización? Creo que el otro lado de esto es que necesitamos, de nuevo, aléjate de la idea de que se trata de tecnología y piensa en si realmente tienes suficientes datos para no estar sesgado. ¿Estás realmente sacando conclusiones razonables basadas en los datos que realmente tienes? Llegarías a la misma conclusión, ya tienes eso en las herramientas empresariales existentes. Creo que solo tomas esas habilidades y las transfieres a la IA, pero tienes que tener ese pensamiento amplio. También tienes que tener el pensamiento de cumplimiento donde salgas a la organización. Hemos tenido en el ámbito del riesgo cibernético y la privacidad de datos e investigar dónde tienes datos. Tienes que preguntar quién en la organización está usando IA para cosas y no te lo está diciendo. Entonces, si tu equipo de marketing implementara GPT para escribir todo su material, ¿de dónde están sacando todas estas afirmaciones? Necesitas entender quién está realmente usando la herramienta y creo que ese es uno de los primeros descubrimientos al respecto. Hay muchas personas deshonestas en las organizaciones que implementan IA para que hagan su trabajo por ellos. Desde gobierno, las personas en la organización no tienen idea de que esto está sucediendo. Eso te expone a riesgo. Podrían aprobar cosas no hechas. ¿Estás confiando en el nivel de juicio humano o en que el estándar de trabajo de esa persona se mantenga igual, mientras que podrían estar pasando por un mal momento? Deciden que la IA haga su trabajo durante 3 meses y tienes material de marketing muy interesante saliendo sin ser aprobado de la manera en que debería ser. Así que todo entra en tu espacio normal de cumplimiento y riesgo. Y puedes traer a un experto en la materia, pero interrógalo como lo harías con cualquier otra cosa. Gracias, Naomi. Veo que estamos recibiendo muchos comentarios sobre los temas de los que estás hablando y son excelentes para todos ustedes. Así que permítanme felicitarlos a todos. Y el último comentario que recibimos es de Amit Ganesh,
diciendo que este es un momento increíble para ser un oficial de cumplimiento. Y creo que esa es una buena conclusión de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Avancemos porque se nos está acabando el tiempo. Y mi próxima pregunta es para ti, Alexi. ¿Podrías contarnos tus opiniones sobre los pros y los contras de usar herramientas de automatización de cumplimiento de privacidad en relación con el desarrollo interno versus los servicios externos y la IA? Sí, muchas gracias por tu pregunta, Federico. En cuanto a las herramientas de automatización y el cumplimiento de la privacidad de los datos, es obvio que esto no es solo una tendencia, sino que es una gran y significativa tendencia en este momento. Muchas empresas, muchas organizaciones de privacidad en las empresas, por supuesto, definitivamente les gustaría disfrutar usando herramientas y medios de automatización de privacidad y definitivamente. Y porque yo mismo soy oficial de protección de datos en 4 empresas y en mi experiencia personal veo que realmente están a favor de usar tales herramientas. Pero por supuesto, como todo en nuestro mundo, en realidad tiene sus lados buenos y malos en general, de alguna manera, de hecho. Entonces, cuando hablamos de herramientas de automatización, siempre es un gran dilema. ¿Deberías depender de tus propias herramientas desarrolladas internamente o puedes comprarlas? Quiero decir, servicios externos, paquetes externos, software, lo que sea, como por ejemplo y demás. Y bueno, creo que generalmente la mayoría de las empresas prefieren comprar servicios de proveedores externos, así que solo software como servicio o herramienta de automatización como servicio. Y se sienten bastante bien porque dicen que es estable, confiable y siempre está en desarrollo. Además, así que no tienes que estar pendiente, quiero decir, de los desarrollos actuales y de las novedades más recientes porque tus proveedores de servicios lo están haciendo por sí mismos, manteniéndote siempre informado y actualizado. Así que es normal simplemente usar los servicios y pagar una cantidad moderada de dinero por esos servicios. Pero quiero decir, cuando estamos hablando del lado negativo de esto, en realidad estás dependiendo completamente del servicio, de hecho. Y si algo sale mal, hay alguna fuerza mayor. Entonces simplemente perderás tu conexión, simplemente perderás tu acceso a la información de nuevo. Y como estoy presentando la Organización de Cumplimiento de Rusia, el año pasado nos enfrentamos a algunos de la organización en particular, ocasiones en las que los proveedores de servicios globales ya no podían ofrecer esos servicios en Rusia y muchas empresas simplemente perdieron sus servicios y para ellas, desde la perspectiva del cumplimiento y la privacidad, no fue tan bueno y se sentían incómodas y, por supuesto, en cierta medida, esto tuvo un efecto bastante negativo en el cumplimiento de la privacidad. Así que ahora creo que no se trata solo de Rusia, sino de algunos otros países. Muchas grandes organizaciones están pensando en desarrollar sus propias herramientas de automatización, en muchas ocasiones de manera significativa y en muchos casos de manera considerable y, por supuesto, en gran medida. Y esto también tiene bastantes ventajas porque puedes crear una herramienta que se ajuste exactamente a las necesidades de cumplimiento de privacidad de tu organización. Así que tendrás toda la funcionalidad necesaria allí y será exactamente lo que necesitas. Entonces, cuando elijas algo externo, tendrás que encontrar un compromiso. Pero cuando estás desarrollando tu herramienta, cuando estás gastando tu propio dinero, incluso cuando estás contratando a desarrolladores externos, tendrás la herramienta que exactamente combina tu visión, tu comprensión de cómo debería ser el programa de cumplimiento de privacidad, cómo debería ser la funcionalidad de cumplimiento de privacidad. Y quiero decir, tendrás todas las herramientas necesarias como la gestión del consentimiento, la gestión de privacidad de datos, la protección de datos, la gestión de evaluación de hechos, toda la funcionalidad estará en su lugar. Pero en cuanto al uso de tecnologías de IA en esas herramientas, bueno, para ser perfectamente franco, esto en realidad me da un poco más de escalofríos porque me he enfrentado, de hecho, a 2 posibles y potenciales desafíos que su organización podría en algún momento enfrentar. En primer lugar, una falsa sensación de estabilidad y previsibilidad de los algoritmos de IA que puede dar a los usuarios una falsa sensación de seguridad. Quiero decir, cuando realmente piensas que el programa es más inteligente que tú, esto podría crear grandes problemas para tu organización. Quiero decir, porque realmente dependerás de este programa y muchas otras personas también lo harán. Seamos honestos, muchas personas son bastante débiles y realmente les gustaría delegar su responsabilidad en el programa inteligente.
Quiero decir, no les gusta tomar decisiones, hacer elecciones y, por supuesto, asumir la responsabilidad respecto a ellas, en absoluto. Así que es nuestra naturaleza humana. Quiero decir, no es malo, no es bueno, simplemente es. Así que es normal y estaba realmente orgulloso porque cuando era miembro de una gran organización internacional que tiene una junta de DPO muy respetada y reconocida a nivel mundial, juzgamos una de las grandes oportunidades de negocio para usar una herramienta de automatización de privacidad con IA avanzada y de última generación, solo para entender si algunos empleados locales debían ser promovidos en función de sus funciones y responsabilidades específicas en la organización de privacidad de datos, evaluando su desempeño, habilidades y contribuciones al equipo. Y cuando estábamos evaluando este programa de IA, teníamos un entendimiento común de que esto es genial, pero este programa toma algunas funciones del gestor de privacidad de datos. Y cuando el gerente de privacidad de datos de la empresa mira todas sus cosas detenidamente, quiero decir, él o ella delega la responsabilidad de promover a su propia gente al programa. Y esto no está bien, porque el programa no es perfecto. Quiero decir, y esto es un gran problema ético, creo, realmente para todos nosotros, porque sí, los programas son buenos, pero desde mi perspectiva, cuando estás utilizando tecnologías de inteligencia artificial en cualquier aspecto de tu vida empresarial o personal, no es realmente bueno delegar toda la completa y total responsabilidad y todas las decisiones a este programa. Entonces, tienes que mirar este asunto no solo desde el punto de vista legal formal, sino también desde el punto de vista ético. Y creo que esto es lo más importante en realidad, de hecho. Y estoy realmente muy contento de que muchas grandes y reconocidas organizaciones al menos tengan sus propios comités de ética que también están profundamente involucrados en evaluar cuidadosamente si la organización podría o debería usar alguna tecnología de inteligencia artificial. Y cuando hablan sobre la privacidad de los datos, porque la privacidad de los datos se construye en torno a los derechos del sujeto de los datos, y porque están hablando del bienestar de los sujetos datos. Así que cuando usan IA en relación con el cumplimiento de la privacidad de los datos, debemos ser muy cuidadosos. Y, por supuesto, deberíamos sentir que, en cierta perspectiva, no podemos delegar toda la responsabilidad a esas herramientas automatizadas. Así que esa es toda la historia de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, Alexi. Vamos a nuestra última pregunta para Riani, por favor. Riani, todavía estamos hablando de innovación y veo que todos están muy contentos con tu respuesta anterior. Así que, pues terminemos con una pregunta para ti. Riani, pregunta para ti es la siguiente. Considerando que la tecnología, incluyendo RegTech y SupTech, está remodelando el panorama del cumplimiento, ¿puedes darnos algunos ejemplos de cómo la tecnología se ha utilizado con éxito para mejorar el monitoreo y los controles de riesgo de cumplimiento? ¿Cómo pueden las organizaciones mantenerse al día con los rápidos avances en estas áreas? Gracias, Federico. Sí, los ejemplos de tecnología, muchos de ustedes están muy familiarizados con ellos. Pienso en bibliotecas legales, procesamiento de lenguaje natural que puede analizar nueva legislación y decidir su aplicabilidad en el negocio. Eso existe hoy en día. Evaluaciones de riesgos automatizadas y toma de decisiones. De hecho, esos son aspectos específicos abordados en la ley de IA de la UE, ya sabes, esa toma de decisiones automatizada. Luego, creo que quizás los mejores ejemplos donde la tecnología se utiliza con éxito son en el ámbito de la lucha contra el lavado de dinero y en el ámbito de la lucha contra la financiación del terrorismo. Con la debida diligencia del cliente, ya sabes, donde los clientes y las transacciones se están monitoreando en tiempo real. Así que eso es algo que ya está en funcionamiento hoy en día y puede reconocer tendencias, puede reconocer patrones y puede hacer informes automatizados. Así que el otro, el aprendizaje en línea para la formación en cumplimiento, está vivo y en buen estado hoy en día. Y, por supuesto, se puede mejorar en el futuro con IA mediante la monitorización en tiempo real y la comprensión de las áreas de negocio donde están las debilidades, cuáles son las necesidades de formación y luego paquetes de formación personalizados que se pueden armar casi automáticamente y ser bastante específicos para una debilidad individual o de un rol. Sí, y Naomi mencionó ChatGPT. ¿Sabes quién lo está usando? Mejor pregunto, ¿quién no lo está usando? Sí, creo que hay muchos ejemplos de la tecnología,
La segunda parte de la pregunta es, ¿cómo pueden las organizaciones mantenerse al día con los rápidos avances en este campo? Me gustaría hacer un par de comentarios tal vez antes de llegar a eso, la forma en que veo la IA, y eso es bastante informativo. Creo que tendemos a sentirnos un poco abrumados. ¿Sabes? Oh, todas estas cosas están sucediendo y son tan potencialmente peligrosas, son tan beneficiosas en muchas oportunidades. Pero si miras las categorías de la inteligencia artificial, la categoría más baja, la categoría puramente reactiva, es donde no tiene datos de memoria para trabajar, se especializa en un campo. Entonces, por ejemplo, se puede entrenar en un juego de ajedrez y puede observar los movimientos y decidir cuál es el siguiente mejor movimiento. Y eso es un tipo de inteligencia artificial puramente reactiva. Luego tienes memoria limitada. Está juntando datos previos y añadiéndolos continuamente a la memoria. Entonces, un ejemplo de eso es que puede sugerirte un restaurante basado en los datos de tu ubicación que ve, ¿verdad? Luego la teoría de la mente puede comenzar ahora a entender pensamientos y emociones e interactuar socialmente. Y luego el cuarto nivel de IA es donde se vuelve autoconsciente, inteligente, incluso sensible y consciente. Y aquí es donde se predice para aproximadamente 2045 el punto de singularidad, donde los robots serán tan inteligentes como los humanos, o incluso más inteligentes. Y para mí, cuando miro esas categorías de IA y la progresión de la IA, ¿dónde estamos hoy? Y para mí, creo que estamos tal vez en la categoría 1 y 2, puramente reactivo o con memoria limitada. Todavía queda un camino por recorrer y desarrollos en la IA, pero necesitamos entender los riesgos, necesitamos estar involucrados. ¿Cómo nos mantenemos al día con estos avances? Creo que deberíamos empezar a considerar un rol adicional, tu director de información, tu director de tecnología o como la llames en tu organización. Necesitas un investigador de IA con una posición significativa o suficiente en la organización, lo suficientemente senior como para que se le escuche, ¿verdad? Siempre debemos tener en mente los objetivos del negocio, así que no hagas IA solo por hacer IA porque todos lo están haciendo. Suena como algo genial de hacer. Crea una cultura de apertura. El tema de la cultura surgió un par de veces durante la discusión de hoy. Una cultura de apertura y de hablar, no solo sobre dilemas éticos o fraudes y similares, sino también sobre dónde están fallando nuestros procesos. ¿Dónde se puede aumentar o superar, por así decirlo, al introducir la tecnología adecuada? Y luego, nosotros hicimos la dotación de recursos adecuada. Gente. Necesitamos capacitar, necesitamos observar los roles, necesitamos entrenarlos. Si están en roles impactados por la IA, entender cómo necesitas mejorar las habilidades. Algunas ideas. Gracias, Federico. Muchas gracias de nuevo, Vianney. Bueno, por suerte, afortunadamente, realmente se nos acabó el tiempo. Recibimos muchas preguntas para nuestros oradores de hoy. Les llevaremos las preguntas. Afortunadamente no tenemos ninguna. Cualquier tiempo restante. Recuerden, profundizaremos en estos temas con más de 30 oradores de todo el mundo en nuestro Congreso IFCA 2023. Así que realmente estamos muy emocionados y con muchas ganas de verlos a todos allí del 17 al 19 de octubre. Y solo asistir al seminario web de hoy obtendrás acceso a un descuento especial que recibirás justo después de este seminario web. Por favor, vayan a IFCASIO y regístrense hoy. Fue todo por hoy. Gracias a todos por estar allí. Espero que hayas tenido un tiempo maravilloso y que tomes algunas de las ideas que nos dieron nuestros oradores hoy. Gracias, Riani. Gracias, Naomi. Gracias, Alexi y Pattison. Quiero concluir nuestro seminario web con una frase de Dietrich Dubenach. Lo siento, Dietrich, si no pronuncio tu apellido correctamente. Se unió a nosotros hoy y vi que escribió esto en el chat recientemente y tal vez sea la mejor conclusión para lo que hemos estado hablando hoy. Dijo, es genial ser un oficial de cumplimiento en este momento. El problema es que solo tenemos un cerebro y 2 manos. Creo que eso es todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí. Soy Federico Bolujevics y espero verlos a todos en el Congreso Internacional de IFCAS 2023. Adiós.